En realidad, tanto la 93 como la 79 son liberales por excelencia, ¿no? Nosotros hemos tenido constituciones liberales, conservadoras, pero yo, dentro de mi teoría y mi tesis en este libro, lo que preciso en las conclusiones, no hago saber de que todas las constituciones que hemos tenido por excelencia han sido liberales, ¿no? Liberales, otras moderadas, otras conservadoras. La de 1860 mencionaba que era, ¿no?, conservadora, pero también tiene un trasfondo liberal, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que había una anteriormente, cuando nosotros, quiero hacer un poco recordar la parte de la historia constitucional, la lucha que había entre si nos constituíamos en monarquía o república, entre San Martín y Bolívar, que querían un gobierno federal, otro conservador, unitario, etcétera. Desde ahí vienen decantándose las ideas, ¿no? Si eran conservadoras o liberales, una monarquía constitucional, etcétera. Partiendo de esa idea, esas constituciones propias, la del 79 con la del 93, siguen siendo liberales. En realidad, el desarrollo del constitucionalismo peruano es un desarrollo constitucional accidentado. Hemos tenido rupturas constitucionales, me refiero a los golpes de Estado o gobiernos autocráticos. Usted lo ha mencionado, en cuanto a la república aristocrática, pues fue un momento donde se va a gestar también una nueva constitución, ¿no? Que es la constitución de Leguía, la de 1919, que se va a desembocar en una constituyente para dar paso a un nuevo modelo constitucional entendido como el constitucionalismo social, que es un aporte notable, como ya lo había dicho, viene pues de las corrientes también, efectivamente, tanto liberales europeas como del modelo constitucional mexicano para decantar lo que se conoce como los derechos sociales o derechos del trabajador, ¿no? Que es un aporte notable porque en las anteriores constituciones no se hablaban de temas como la negociación colectiva, por ejemplo, los derechos a las 8 horas laborales, el descanso semanal, ¿no? Las vacaciones, el trabajo de mujeres, incluso de menores de edad, etcétera, ¿no? Si bien es cierto, hay una pluralidad de intérpretes constitucionales, y también lo dice Peter Haberle en su obra, ¿no?, fundamental acerca del Estado constitucional, efectivamente, donde incluso ya el que interpreta no solamente son las instituciones, ¿no?, y el máximo intérprete, lo vamos a decir, como bien es sabido, es el Tribunal Constitucional, pero también el ciudadano también, o los ciudadanos podemos interpretar la Constitución. Entonces, ¿pero quién tiene la última palabra? El máximo intérprete de la Constitución, ¿no? Entonces hay una suerte de, usted mismo lo ha dicho, ¿no?, estiramiento de la Constitución para poder llenar de determinadas interpretaciones antojadizas de cada sector, sea político, institucional, ¿no?, sin ver que la Constitución debe ser interpretada y leída en su unidad, ¿no? Lo que sucede es que las instituciones, tanto el Poder Judicial y muchos jueces, aplican solamente los estándares interpretativos clásicos, ¿no? Interpretación literal, interpretación histórica, etcétera, ¿no? No interpretan la Constitución de una forma sistemática, de una forma abierta, porque recordemos que la Constitución no es una cláusula cerrada, ¿no? Así es. Es una cláusula abierta, interpretativa, histórica. Y además, si nosotros leemos la Constitución e interpretamos, tenemos que ver también la historia constitucional, ¿no? Cómo se ha ido gestando las instituciones, irnos a los propios, no solamente al texto constitucional como ley fundamental, sino también ir a lo que concierne al diario de debate, por ejemplo, ¿no?, para ver los errores, para poder superar ciertas deficiencias, y leer la jurisprudencia que dice el Tribunal Constitucional, ¿no?, la Corte Europea de Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Aquí en Latinoamérica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Gridley. Soy Hugo Mendoza y estamos por Gridley TV todos los martes a partir de las 7 de la noche en todas las plataformas digitales. El día de hoy vamos a tratar un tema que de por sí, con todos los temas que venimos tratando cada martes, son importantes. Y hoy vamos a tratar sobre un tema que está relacionado al derecho constitucional peruano, pero principalmente nos ha llamado la atención, y particularmente a mi persona, sobre el reciente libro de nuestro invitado que se está publicando por la editorial Gridley, donde justamente se denomina el derecho constitucional peruano, pero principalmente lo interesante y el aporte del libro que me parece importante revisar y que el día de hoy vamos a conversar es sobre cómo el liberalismo ha influido en el pensamiento y en el desarrollo de nuestro derecho constitucional a lo largo de este siglo XX. Me refiero al doctor Rafael Manuel Ruiz Hidalgo,
abogado constitucionalista, máster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Y también se viene desempeñando como profesor en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, entre otras. Con el doctor Rafael Manuel Ruiz vamos a conversar, como les dije, sobre su reciente obra, El Derecho Constitucional Peruano, y sobre todo, repito, la influencia del liberalismo en el desarrollo y el pensamiento constitucional de nuestro país. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Muy agradecido, gracias, doctor, por su gentileza y por la invitación, y agradezco a Editorial Jurídica Grig Ley por esa realidad a esta obra, que es un aporte a la historia constitucional peruana. Correcto. Justo en la presentación que le hacía del libro, decía lo interesante que yo pude advertir y que me llamó la atención es la influencia que usted habla del liberalismo, ¿no?, en el desarrollo de nuestro pensamiento del derecho constitucional y de todas las constituciones, y ahí tiene usted algunas opiniones de cómo ha influido en la Constitución del año 93, etcétera, etcétera. ¿Nos podría un poco explicar cómo así, cuáles son las características que usted ha advertido para decir aquí está la influencia del liberalismo en el desarrollo de nuestro derecho constitucional y en las constituciones, y sobre todo de la de 93, que es la que está vigente actualmente? Correcto. Lo que sucede es que la historia constitucional en el Perú se ha caracterizado por ser un poco azarosa respecto al estudio de las fuentes fidedignas propias del derecho constitucional peruano. Porque para hacer un estudio exhaustivo, materialmente hablando, del derecho constitucional, nos hemos remontado a las propias fuentes, ¿no?, para diversificar los diarios de debates de las asambleas constituyentes que se han ido dando en el periodo de lo que va del siglo XX, especialmente partiendo de las primeras constituciones del siglo XX, como son las constituciones de 1920 y la del 33, la del 79 y la del 93. Porque de una u otra forma estas constituciones tienen una trascendencia histórica y una conexión respecto a la evolución de los derechos sociales, sobre todo las primeras constituciones, tanto del 20 al 33, para luego aterrizar en lo denominado derechos fundamentales con la del 79 y la del 93, partiendo en esencia, ¿no? Entonces, la caracterización que se da, sobre todo del propio liberalismo, hay una influencia sustancial que parte en el siglo XIX, fundamentalmente, porque en el libro hago un desarrollo exhaustivo en lo que respecta al siglo XIX como antecedente histórico. La obra está dividida en 4 capítulos fundamentales, y el primer capítulo abarca el siglo XIX, toda vez que ahí viene lo que se conoce como el periodo de la gestación constitucional, ¿no? O sea, para un mejor estudio se ha catalogado en 4 periodos, que el primero es la gestación constitucional, que abarca las constituciones iniciales, como antecedente remoto que tenemos a la Constitución de Cádiz en 1802, que fue una constitución prácticamente que rigió para todo Iberoamérica, ¿no? Porque todavía estamos en el periodo colonial, y luego vienen las otras constituciones, que son la de 1823, de iniciación de la República, la de 1826, 1828 y así sucesivamente, ¿no? Y luego estas constituciones van a marcar un hito trascendental como los conceptos modernos que se van a ir dando en la gestación de los estados, ¿no?, primigenios para Latinoamérica, cuando se encontraban todavía en el proceso de independización desde 1923 hasta llegar a las otras constituciones que se van a ir cimentando las instituciones democráticas del Estado moderno, ¿no? Y el segundo periodo, ya que es un periodo de afirmación constitucional, que así lo he denominado, ¿no?, porque es un periodo donde prácticamente hace alusión a la Constitución de 1860 y la de 1867. ¿Por qué es importante esas constituciones? Porque hay un periodo de transversalidad institucional, ¿no?, valiéndose de un sistema y un régimen político en la decantación de las propias instituciones dadas, que van a cobrar un auge, una influencia del propio liberalismo europeo, especialmente del modelo francés y también del modelo norteamericano, ¿no?, que en su fase inicial también tuvo un desarrollo incipiente en el periodo fundacional del siglo XIX, de antecedentes que acabamos de mencionar. Y esa constitución es una constitución, tanto la del 60 como la del 67, lo que da una madurez constitucional, se podría decir, en la etapa de lo que Jorge Basadre lo denomina unas constituciones
transaccional, constituciones moderadas, porque hay una mezcla de lo que es el conservadurismo con una constitución liberal, ¿no? Una constitución que va a buscar una madurez, sobre todo en cuanto al régimen político, la del 60, que fue una constitución longeva, si bien es cierto, porque tuvo una duración hasta la de 1920, pero la del 67 fue una constitución que regió poco tiempo por las interrupciones y luchas intestinas por el poder. Y luego ya tenemos el cuarto periodo, el tercer periodo, que es la constitución del liberalismo social, ¿no? Esas constituciones, me refiero a la constitución de 1920, a la constitución de 1933, que se van a ir decantando en función a una influencia del llamado liberalismo también social, la constitución de Querétaro de 1917 por la influencia de los derechos sociales, sobre todo, ¿no?, del trabajador explotado, del campesino, etcétera, y con la constitución de 1919, la alemana de Weimar, ¿no? Esas son constituciones decisivas que van a influir en estas constituciones, que la constitución del 20 se conoce como el inicio de nuestro desarrollo del constitucionalismo social, y el otro ya prácticamente es un afianzamiento de lo que vendría a ser el constitucionalismo social, la de 1933. Y finalmente ya es el último periodo que podría considerarse a estas constituciones democráticas, liberales, modernas, que son la constitución del 79 y la del 93, efectivamente. Entonces, tanto la 69 como la 93 hay una influencia decisiva del aporte del liberalismo, que tiene que ver con las influencias de las ideas liberales, habidas cuentas surgidas por las revoluciones burguesas, tanto de Francia como de Norteamérica, ¿no? Pero que se han ido afianzando y gestando, como el modelo republicano de gobierno, ¿no? La institución, por ejemplo, acerca del Consejo, la figura del Consejo de Ministros, que si bien es cierto fue gestada ya en la Constitución de 1928, pero fue afianzada en las otras cartas políticas y así sucesivamente. Y esas constituciones, la del 79, que marca un hito trascendental en función a la dignidad humana como principio y valor fundamental y el catálogo de los derechos fundamentales. Y lo que hace la Constitución del 93 es prácticamente desarrollar sobre la base la estructura de los derechos fundamentales, tomando como modelo la Constitución del 79, pero también siguiendo un liberalismo, ¿no? Pero la del 93 tiene un liberalismo se podría decir exacerbado a ultranza, porque ya se le conoce como un neoliberalismo en cuanto al régimen económico, que sería materia también de un análisis más profundo. Correcto. Así es. Claro. Y justo ahora lo que menciona sobre esto último, ¿no? Sobre el liberalismo y el neoliberalismo. ¿Nos podría precisar cuál es la diferencia más importante entre una y otra, para que los que nos están viendo puedan un poco ubicarse y diferenciar y poder ubicarse en nuestra Constitución del 93 y qué es lo que realmente significa esta Constitución? Claro. Luego, lo que pasa es que en el modelo liberal de la Constitución del 93, en realidad tanto la 93 como la 79 son liberales por excelencia, ¿no? Nosotros hemos tenido constituciones liberales, conservadoras, pero yo, dentro de mi teoría y mi tesis en este libro, lo que preciso en las conclusiones, no hago saber de que todas las constituciones que hemos tenido por excelencia han sido liberales, ¿no? Liberales, otras moderadas, otras conservadoras. La de 1860 mencionaba que era conservadora, pero también tiene un trasfondo liberal, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que había anteriormente, cuando nosotros, quiero hacer un poco recordar la parte de la historia constitucional, la lucha que había entre si nos constituíamos en monarquía o república, entre San Martín y Bolívar, que querían un gobierno federal, otro conservador, unitario, etcétera. Desde ahí vienen decantándose las ideas, ¿no? Si eran conservadoras o liberales, una monarquía constitucional, etcétera. Partiendo de esa idea, esas constituciones propias, la del 79 con el 93, siguen siendo liberales. Pero la diferencia fundamental es de que la constitución, el régimen económico del neoliberalismo, viene ya por las corrientes, habida cuentas surgidas en Europa, fundamentalmente en Europa, por lo que hubo los cambios trascendentales a partir de la década del 90, ¿no? Esos cambios trascendentales con la caída de la perestroika y los nuevos movimientos constitucionales que se van a ir dando en las cartas políticas incipientes, sobre todo en Europa Oriental, ¿no? En Europa Oriental y en Europa Central, luego de la independencia de lo que van a ser de la exunión de repúblicas socialistas soviéticas con Bielorrusia y otros países que se van a ir decantando por un nuevo modelo democrático de carácter liberal, que ellos lo van a llamar neoliberalismo, por el afianzamiento del modelo económico que tiene cierta influencia de lo que vendría a ser un capitalismo exacerbado, frente a las corrientes que van a desarrollarse en el nuevo modelo de economía de mercado, no social de mercado. Mientras que las constituciones liberales propiamente dichas, como la 79, se basa en un modelo de economía mixta, participación también del Estado, y estas son más, por eso se dice neoliberalismo, no una participativa masiva del sector privado mayoritariamente, con una intervención, claro, pero minoritaria por parte del Estado, ¿no? Aparte de determinadas subvenciones que podría dar el Estado, etcétera, ¿no? Correcto. Entonces, la marca neoliberal, conforme nos está
resumiendo, podría verse principalmente en el capítulo económico, ¿no? Que es una economía social de mercado que se llama, claro, porque, como bien señala, permite una mayor participación del particular, de la empresa privada, y una menor intervención del Estado. Más privado, menos Estado. Así es. ¿No? Claro, el Estado, podríamos decir, y de acuerdo a lo que está definido en la Constitución y cómo se pueda interpretar, es principalmente no es que está ajeno, sino en su participación económicamente activa es reducida, pero sí su participación se reduce a el control. El control. El Sí, control. el control. Entonces, más privado, menos Estado, eso resumiría de manera sencilla lo que es el neoliberalismo y la marca que tiene el neoliberal en nuestra Constitución del 93. Correcto. Y ahora, hablar de estos temas a veces parece un tabú, genera mucha polarización, a veces hasta se lleva a un nivel de satanización del liberalismo, del neoliberalismo, ¿no? Y me refiero pues a la aguda polarización que vivimos actualmente en nuestra sociedad, ¿no? Y se toca esto del neoliberalismo como algo malo, como algo negativo. ¿Hasta qué punto podríamos decir que realmente es negativo? Claro, yo tengo una formación particular, pero quisiera que usted nos responda para que pueda los que nos están viendo escuchar y también un poco informarse y no solamente repetir las cosas por lo que escuchan, ¿no? Sino es bueno un poco investigar, entender por qué más privado y menos Estado es mejor y por qué no es tan bueno mucho más Estado y menos privado. Correcto. Lo que sucede es que nosotros la experiencia constitucional que hemos tenido y también por qué el fracaso de la Constitución de 1979, como bien es sabido, y la Constitución 79 se dio en un periodo prácticamente donde nosotros salíamos de una etapa de dictadura militarista, ¿no? Efectivamente. Entonces hay una consolidación democrática donde en ese entonces el presidente Morales Bermúdez devuelve a la democracia al pueblo peruano a través de esta carta política de 1979, efectivamente, ¿no? Pero él pensó en establecer un modelo de economía prácticamente participativa, mixta, intervención del Estado en su gran mayoría, de las empresas públicas, pero esas empresas públicas pudieron tener un desarrollo notable, pero nos hemos encontrado con un Estado prácticamente fraccionado. Luego viene el tema de la violencia política, la subversión, y que prácticamente lo que hizo es zarandear al Estado, desbaratarlo en sus máximas estructuras económicas, ¿no? Y sobre todo también políticas, y pudo mejorarse la Constitución 79 a través de a una reforma constitucional, porque la Carta sí lo permitía, ¿no? Como también esta lo permite, cualquier constitución, porque el capítulo de la reforma es importante, pero también el régimen económico, desde luego. Pero sin embargo, a raíz de ello, se trajo consigo a ciertos cambios y pensaron de que esa constitución no funcionaba porque era inoperante prácticamente, porque si bien es cierto fue una constitución buena la 79 sin una comparación con la 93, pero muchos de sus principios de carácter social, una constitución excesivamente reglamentarista, ¿no? A diferencia de la constitución del 93, excesivamente reglamentarista, y una constitución que quizá faltó que se adapte a la realidad, ¿no? Nacional en ese entonces, porque la constitución vivía a espaldas pues del pueblo peruano, ¿no? Y ese fue el fracaso de la Constitución, y pensaron hacer una nueva Constitución, y fue la Constitución del 93, evidentemente, ¿no? Pero, sin embargo, el neoliberalismo no es que sea malo, es bueno, ¿no? En parte, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo que se permite es de que exista, pues, abiertamente una participación activa, ¿no? Del sector privado, de los inversionistas que pueden ingresar al Estado, puedan participar de forma abierta en una economía social de mercado, pero abierta, participativa, libre y justa, ¿no? A través de la libre competencia, necesariamente. Pero para eso existe, pues, mecanismos de regulación que la propia Constitución del 93 introduce también para hacer un sistema de control en defensa del consumidor, que antes no existía un capítulo abierto en ese, como defensa del consumidor, en lo que ya no estaba establecida de forma taxativa en la Constitución de 1979. Por ahí es un avance notable, sobre todo, ¿no? En ese aspecto figurativo de la Constitución 79 frente a la Constitución de 1993, y un aporte notable, necesariamente. Y que no funcione ese control del Estado no es culpa del modelo que tiene la Constitución. Así es. O sea, permite el control del Estado. Pero que el Estado fracase
por sus funcionarios y todo lo que significa y la alta corrupción que existe, o también y también la negligencia, la falta de preparación, la etcétera, todo lo que involucra el Estado. Que el Estado fracase en su deber más importante de control no quiere decir que el modelo esté mal, pero lamentablemente así se ve y no se quiere mirar el fracaso del propio Estado, que no sabe cómo controlar o no quiere saber o simplemente no lo quiere hacer. ¿Cómo solucionar eso? Claro, lo que pasa es que nosotros hemos tenido, pues, desde la fundación de la República, de un Estado gestacional, hemos pasado a un Estado transicional de forma progresiva a convertirse en un Estado constitucional democrático de derecho, entre comillas, ¿no? Pero, pues, el fracaso es rotundo. Hay un resquebrajamiento ahora mismo en el tema ¿no? de la estructura del Estado, debido, pues, a un flagelo que usted mismo lo ha mencionado, que es el tema de la corrupción, ¿no? Que esto mella los derechos fundamentales, los derechos humanos y a grandes escalas, a grandes envergaduras. Y estamos viendo cómo es que hay enfrentamiento incluso en las propias instituciones del Estado, ¿no? Una institución como la Junta Nacional de Justicia, un nuevo ejemplo, frente, ¿no? a querer pretender colisionar con lo que es la autonomía del Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? Eso no podía darse en un Estado constitucional de derecho, pero se está dando en la actualidad, ¿no? Que deja mucho que desear en realidad. Correcto. ¿No? Y es lamentable. Correcto. Entonces, si el Estado estamos viendo que fracasa en ese deber que tiene de controlar la actividad de la empresa privada, ¿no? En regular, controlar la participación de las empresas, en contratar con el Estado, fracasa, entonces con mayor razón existe una resistencia y duda legítima de cierto sector de la población, si no mayoritaria, en querer darle más participación, incluso económicamente activa al Estado, porque yo diría, si ya en el control fracasas, imagínate dándote mayor poder para poder hacer actividad privada, ¿no? Sería, desde mi punto de vista, un fracaso mayor, total. Entonces, creo que con lo que viene estableciéndose en la Constitución del 93 y cómo está regulado el capítulo económico, me parece que está bien desde un punto de vista teórico, sino que falta una mayor eficiencia y eficacia por parte del Estado en hacer su rol y cumplir su papel. Ahora, también tocó usted un tema bien interesante y lo dejo como punto digamos así, para poder tocarlo en un momento, sobre esta sensibilidad que existe actualmente y estas tensiones entre instituciones muy importantes como la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, pero antes de entrar a eso quería comentarle también que me parece un poco interesante, porque también me gusta un poco revisar la historia, y que en su libro toca y hace un repaso sobre lo que es la República aristocrática, lo que es la influencia de la oligarquía, un poco para también ver cuáles son esos matices de ambas, ¿no? Tanto de la República aristocrática, la oligarquía también, ¿no? El poder oligárquico en nuestro país, y también todos esos golpes militares, y también muchos presidentes militares que hemos tenido en los inicios de la República, cómo esto ha ido influyendo también en la gestación y el desarrollo de nuestras constituciones y el pensamiento constitucional. Correcto. Bueno, es importante tomar en consideración, ¿no? En realidad, el desarrollo del constitucionalismo peruano es un desarrollo constitucional accidentado. Hemos tenido rupturas constitucionales, me refiero a los golpes de Estado. Correcto. O gobiernos autocráticos. Usted lo ha mencionado, en cuanto a la República aristocrática, pues fue un momento donde se va a gestar también una nueva constitución, ¿no? Que es la Constitución de Leguía, la de 1919, que se va a desembocar en una constituyente para dar paso a un nuevo modelo constitucional entendido como el constitucionalismo social, que es un aporte notable, como ya lo había dicho, viene pues de las corrientes también, efectivamente, tanto liberales europeas como del modelo constitucional mexicano, para decantar lo que se conoce como los derechos sociales o derechos del trabajador, ¿no? Que es un aporte notable, porque en las anteriores constituciones no se hablaban de temas como la negociación colectiva, por ejemplo, los derechos a las 8 horas laborales, el descanso semanal, ¿no? Las vacaciones, el trabajo de mujeres, incluso de menores de edad, etcétera, ¿no? Y que costó sangre, ¿no? Y costó sangre, sudor y lágrimas, como dirían, ¿no? Hubo una persecución atroz, pero bueno. Atroz, ¿no? Incluso entre los propios quienes propiciaban a esto, algunos partidos políticos, como el
Partido Aprista Peruano, los gestores también el Partido Comunista Peruano en ese entonces, también, quienes lucharon por la conquista de las 8 horas laborales, y fue interesante lograr de esa forma incluso algunos beneficios a favor de los trabajadores, que lo conocían como la clase campesina y trabajadores explotados, producto de la Revolución Rusa de 1918, que tiene un catálogo amplísimo de derechos, y esto, sobre todo eso tomando como modelo, se ha gestado en esa Constitución, ¿no? Y ha sido pues interesante ver pues cómo se ha ido. Y después como una facción de la se fue radicalizando y otra moderando, y de ahí cómo se gestan centro-izquierda, ¿no? Y algunos centro-derecha, etcétera, ¿no? Y democracia social, gestándose estos movimientos políticos interesantes, y que el aporte notable también lo dan ellos a través de sus ideas, ¿no? De sus ideas un tanto no radicales, centristas, moderadas, etcétera, que luego van a ser aportes notables, porque recordemos que muchos de los políticos en esa época o en esa era son gente muy preparada. Correcto. Son pensadores, ¿no? Que han sido formados, incluso algunos se han perfeccionado en Europa y otros en la antigua Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Efectivamente, y que han sido gestores y autores y constituyentes, y también propios de gestores de la Constitución de 1920, la del 33, y también la de 1979, ¿no? Y que hicieron aportes notables, ¿no? Yo en mi libro cito, por ejemplo, algunas obras de esos pensadores, porque esa gestación de las ideas liberales, como es que estas ideas aportan a la construcción de un denominado derecho constitucional. Como nace el Partido Civilista también, ¿no? En la época de la oligarquía. Todo tiene que ver, el Partido Civilista tiene que ver todas las ideas y cómo se van a ir cimentando, convirtiéndose en algunas instituciones importantes, ¿no? Por eso que yo hablo del uso y del cambio de las instituciones, y que algunas instituciones no funcionaban y que lo han dejado de lado, ¿no? Efectivamente, ¿no? Claro. Ahora, dicho eso, todo esto es importante conocer, porque cuando yo empiezo a revisar un poco la historia, empiezo y parto de una inquietud, ¿no? O sea, ¿cómo hemos llegado actualmente? Y ahí regreso a las tensiones, ¿no? A la gran polarización que ahorita se puede ver que existe. Y cómo ahora por los medios de comunicación tenemos bastante información, buena, mala, falsa, todo. Y cuando uno dice, ¿no? Y me imagino, así como yo, muchos se preguntarán, ¿qué es cierto y qué no es cierto? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién no tiene la razón? ¿Realmente estamos entendiendo bien lo que significa nuestro Estado social y democrático y constitucional de derecho? ¿Cómo funcionan nuestras instituciones? ¿Cómo está regulado el Estado? Entonces, para poder responder eso, he tenido que retroceder un poco y me dije, tengo que entender cómo se gestó nuestra república, cómo nació, cómo transitó, para saber cuáles son sus defectos y sus virtudes. Y en todo eso, lo que acaba de mencionar, cada uno ha tenido un aporte, y es importante conocer para poder comprender, incluso, como bien ha señalado, algunas instituciones, por qué se gestan esos golpes de Estado, cómo habían estas alianzas, triunviratos, etcétera, como usted muy bien ha resaltado, por parte de las 8 horas laborales, las negociaciones colectivas, los sindicatos y todo lo demás, pero no solamente por los aportes tangibles que lograron, sino también tensiones que se han mantenido en el tiempo, rivalidades, ¿no? Por ejemplo, también hay en la historia cuenta el asesinato de uno de los señores Miro Quesada por parte de un aprista, ¿no? Y que ahí se rompió un poco la relación entre un poder económico, ¿no? De un grupo familiar y el partido aprista, y también se dice que hubo persecuciones y todo eso. Entonces, cómo esas tensiones no es de ahora también, ¿no? Ese revanchismo, esa rivalidad, sino se extiende hasta la actualidad. Y aterrizo con la siguiente pregunta que quería que nos comente. Esas tensiones entre instituciones de mucha importancia como Ministerio Público, Junta Nacional, Congreso, Poder Judicial también, porque prácticamente todas las decisiones del Congreso me parece absurdo llevar a que el Poder Judicial finalmente salga dirimiendo, ¿no? Un poco trastocando este poder que tiene el legislativo y también la discreción en sus votos, y también lo que su reglamento y la Constitución regula. Me refiero, ahora se ve que se trata de interpretar todo a favor de lo que a uno conviene, ¿no? Entonces,
¿Hasta qué punto estirar las interpretaciones, ¿no? Y me refiero también quizás a este neoconstitucionalismo, termina realmente desarrollando de manera positiva para una sociedad o termina más bien generando una amplitud en las interpretaciones que para que cada persona cuando le convenga utilice una interpretación y otra y no termina de solucionar nada? No sé si me he dejado entender. Sí, sí, claro que sí, doctor. Mire, lo que pasa es que este denominado, usted lo ha dicho, neoconstitucionalismo, surge ya como una corriente, ¿no?, filosófica constitucional moderna, y una de los gestores de este neoconstitucionalismo surge en Italia, con la doctora Susana Pozzolo, quien ha desarrollado ampliamente a través de sus obras, y ahí le sigue una corriente moderna, novedosa, ¿no? En el neoconstitucionalismo se habla de una sobreinterpretación de la Constitución. Sí. Es decir, que existe, si bien es cierto, hay una pluralidad de intérpretes constitucionales, y también lo dice Peter Haberle en su obra, ¿no?, fundamental acerca del Estado constitucional, efectivamente, donde incluso ya el que interpreta no solamente son las instituciones, ¿no?, y el máximo intérprete, lo cierra, como bien es sabido, es el Tribunal Constitucional, pero también el ciudadano también, o los ciudadanos podemos interpretar la Constitución. Entonces, ¿pero quién tiene la última palabra? El máximo intérprete de la Constitución, ¿no? Entonces hay una suerte de, usted mismo lo ha dicho, ¿no?, estiramiento de la Constitución para poder llenar de determinadas interpretaciones antojadizas de cada sector, sea político, institucional, ¿no?, sin ver que la Constitución debe ser interpretada y leída en su unidad, ¿no?, porque hay estándares interpretativos que se han establecido, el propio Tribunal Constitucional peruano lo ha establecido en su sentencia, en sendas sentencias, y también tomando como modelo a lo que ha establecido uno de los estudiosos acerca de los estándares de interpretación constitucional, efectivamente, ¿no?, en su obra Escritos Constitucionales, profesor alemán, acerca de cómo se interpreta la Constitución, ¿no?, específicamente unidad de la Constitución, etcétera, ¿no?, concordancia práctica, etcétera. Entonces, quizás ver desde ese punto de vista cómo interpretar la Constitución, no aplicar. Lo que sucede es que las instituciones, tanto el Poder Judicial y muchos jueces, aplican solamente los estándares interpretativos clásicos, ¿no?, interpretación literal, interpretación histórica, etcétera, ¿no? No interpretan la Constitución de una forma sistemática, de una forma abierta, porque recordemos que la Constitución no es una cláusula cerrada, ¿no? Así es. Es una cláusula abierta, interpretativa, histórica. Y además, si nosotros leemos la Constitución e interpretamos, tenemos que ver también la historia constitucional, ¿no?, cómo se han ido gestando las instituciones, irnos a los propios, no solamente al texto constitucional como ley fundamental, sino también ir a lo que concierne al diario de debate, por ejemplo, ¿no?, para ver los errores, para poder superar ciertas deficiencias, y leer la jurisprudencia que dice el Tribunal Constitucional, ¿no?, la Corte Europea de Derechos Humanos, etcétera, ¿no?, aquí en Latinoamérica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Claro, entonces nosotros podríamos decir, bajo esa premisa, que también cuando tenemos esos jueces que se denominan activistas o jueces Hércules, como diría Ronald Dworkin, ¿hasta qué punto eso es saludable en nuestro país y en un Estado democrático y constitucional de derecho como el nuestro? Y principalmente creo que es un tema bastante, en palabras de Dworkin, bastante difíciles, ¿no?, de poder lograr un consenso y una armonía, sobre todo, porque claro, yo también me pongo en una posición de un juez de un caso difícil, y para poder interpretar la Constitución o alguna norma y hacer un control de constitucionalidad, etcétera, a veces digo algo que la propia norma no dijo, con el ánimo de poder ir un poco más allá y brindar lo que se llama, pues, administrar justicia. Pero eso para casos excepcionales, ¿no? Realmente excepcionales, pero también se ha visto que ya esas reglas excepcionales en esta forma de interpretar, y de los jueces activistas que se llaman, ¿no?, jueces legisladores, ya también se usa para cuestionar cualquier norma del Congreso, y por eso yo decía un poco que este juego del neoconstitucionalismo y estas superinterpretaciones también se prestan para juegos y abusos y interpretaciones arbitrarias también.
¿Qué Correcto, opinas al doctor. respecto? Lo que sucede, pues, no existen zonas exentas de control constitucional, ¿no? Entonces, efectivamente, los jueces están llamados Ujú, a interpretar la Constitución y aplicarla correctamente y a su vez interpretarla, ¿no? ujú, Pero aquí hay una frase célebre, ¿no? De un juez, Charles Evans Hughes, donde menciona, pues, que en los Estados Unidos, decía en una de sus jurisprudencias, los jueces dicen lo que la Constitución es. Ellos dicen qué se entiende por Constitución y cómo la van a interpretar, ¿no? ujú, Eso estamos hablando en el modelo de la creación del derecho, de la creación judicial, ujú. que también es importante, ¿no? Porque, habida cuenta, los jueces no pueden estar muy apegados a lo que dice la norma, sino Ujú. ir más allá, ¿no? Por eso hablamos de las interpretaciones de la Constitución. Ujú. Es una interpretación abierta, ¿no? Efectivamente, porque la Constitución encierra abstracciones. Entonces, sí interpretarla, pero pues hay que leerla correctamente, interpretarla, como ya lo había mencionado, efectivamente, ¿no? Ujú. Existe de repente una predictibilidad muy abierta de parte de los magistrados cuando quieren interpretar la norma constitucional o cuando se trata de ley, pero también hay que cuidar de que cada órgano cumple determinadas funciones, ¿no? Por eso que existen, pues, el tema de la contienda competencial o conflicto Correcto. competencial, respetando las Ujú. competencias que establece la Constitución y su propia ley orgánica, ¿no? Un Ujú. juez no puede irse más allá, pues, en contra, por ejemplo, de los poderes presidenciales o de la autonomía que pueda tener el Ministerio Público, o de Ujú. repente, por más que sea Junta Nacional de Justicia, pues enfrentarse contra lo que establece la Constitución como una garantía constitucional respecto a la propia autonomía funcional de un órgano constitucional autónomo, ¿no? Y eso Ujú. sería lamentable. Correcto. Ahora, hablando de estas tensiones, por ahí también en conversaciones con otro grande jurista constitucional decía que viendo el lado positivo de estas tensiones entre una y otra institución, más bien hay que verlo como algo saludable. ¿En qué sentido? De que están funcionando, ¿no? Los controles constitucionales, se Claro. está recurriendo, Así es. se está yendo al Tribunal Constitucional, se están cuestionando. Y qué bueno que se usen las instituciones para que diriman sus conflictos. Polarice o no polarice, pero es sano, Claro. porque de esa manera se van a ir desarrollando y fortaleciendo. ¿Qué opina? Está bien, claro, hay un fortalecimiento democrático e institucional, sobre todo en este nuevo modelo de Estado constitucional de derecho que estamos viviendo, ¿no? Efectivamente, cosa que antes no existía, como Ujú. bien es sabido por todos nosotros y los participantes que nos están viendo, efectivamente no había, pues, ¿no? Ujú. Porque nosotros teníamos con la Constitución del 79 la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales que aparece por vez primera, pero si nosotros revisamos en la historia constitucional cuántas acciones de amparo se vieron o cuántas inconstitucionalidades Ujú. se vieron, son poquísimas, ¿no? A diferencia de ese Tribunal Constitucional ya repuesto después de la caída del fujimontesinismo, Ujú. pues hay pues una frondosa jurisprudencia, sobre todo de Correcto. protección en materia de derechos fundamentales, no solamente derechos fundamentales de primera y segunda generación, sino de tercera generación. Correcto. Y eso es bueno, ¿no? Estamos entonces en la era del constitucionalismo. Así es, doctor. Y viéndolo desde ese punto de vista, sacándole el lado bueno más allá de los apasionamientos, es saludable porque esto va a permitir que las instituciones cada vez con errores, aciertos, O desaciertos, Ujú. que es normal en la vida, pero van a dejar aprendizajes que van a permitir madurar tanto cada institución y a la vez perfeccionar cada decisión, cada jurisprudencia, cada pronunciamiento. Entonces me quedo con eso que sirve de esperanza para seguir respetando las instituciones, nos guste o no nos guste, los conflictos, hay que llevarlos a que se diriman y respetar las decisiones que se dan en la buena interpretación de nuestra Constitución. Le agradezco mucho su participación en este programa y le pido unas palabras finales a propósito presentando su libro también, ¿no? Que va a ser de mucho interés, estoy seguro, para los que nos están viendo y todos los que quieran incursionar en la materia del derecho constitucional, que es, queda claro, bastante importante. Muy agradecido, doctor, por dejarme participar en este pequeño encuentro, que en realidad es un encuentro académico muy importante. Y sobre todo, quiero mencionar, pues, la historia constitucional es un área poco estudiada, ¿no? Yo conversaba hace muchos años, que en paz descanse, mi maestro, el doctor Enrique Bernales, por él me incliné en hacer una maestría también en Derecho Constitucional y especializarme en esta área, efectivamente, y él efectivamente quería que yo me especialice en la historia constitucional, ¿no? Entonces, yo, en realidad, mi afán es ampliar un poco estos estudios que tengo iniciales de historia constitucional y que ofrezco a la comunidad jurídica en general como un aporte, ¿no?
porque pocos han estudiado la historia constitucional, ¿no? Solamente algunos autores como Pareja Pasoldán y otros que mencionan la historia constitucional. Y esta pequeña obra, modestamente hablando, es un aporte inicial para que puedan seguir, ¿no?, este estudio azaroso de la historia constitucional, siguiendo las fuentes y ampliándolas un poco más para ir mejorando la construcción de nuestro constitucionalismo. Porque ahora se está hablando también de una escuela de derecho constitucional, y el peruano, ¿no? Y algunas cuestiones como herramientas prácticas fundamentales para poder señalar algunos aportes notables, no solamente en la doctrina, en la jurisprudencia, sino también en la construcción de nuestro Estado peruano. Correcto, le agradezco nuevamente y bueno, que la obra siga profundizándose, agrandándose y que no se deje de investigar, que eso es lo más importante y que creo que debemos motivar, incentivar a nuestros jóvenes y principalmente los estudiantes de Derecho y, ¿por qué no?, a todo que esté interesado, porque es importante conocer el derecho constitucional y sobre todo cómo funcionan nuestras instituciones, cómo se comunican, cómo interactúan. Nuevamente, muchas gracias. Gracias. Amigos, llegamos al final del programa. Ya saben, el libro de nuestro invitado el día de hoy a la venta por la editorial Grigley. Nos vemos hasta la próxima.